Celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios a todas las naciones. Les decía al principio de la misa que Dios se manifiesta a todas las naciones a través de los Reyes Magos, diferentes edades, diferentes razas. Es como Dios se da a conocer de una manera muy sencilla, en la humildad de un bebé, en la pobreza, un bebé que está necesitado de amor, de caricias. Así es como se manifiesta Dios. Y en el Evangelio vemos aquellos magos que salen en la búsqueda de este rey que ha nacido. Es el signo que ven es una estrella, diferente a las demás. Ellos son estudiosos de las estrellas, son astrólogos, estudian las estrellas y ven una luz diferente, una estrella diferente que los guía hacia una esperanza. Se les ha comunicado de alguna u otra manera que hay un rey que va a ser el rey de todas las naciones, Rey de reyes y Señor de todas las naciones. Entonces ellos empiezan esa búsqueda. Les tienen que ver hacia arriba, donde está la estrella, y siguen a esta estrella. Ellos tienen que emprender el camino, y para emprender el camino, pues tienen que dejar sus seguridades, tienen que dejar la familia atrás, tienen que dejar todo atrás, todos sus apegos, y luego tienen que emprender, arriesgarlo todo, ¿verdad? Por esta estrella, y se van en búsqueda de este rey que está por nacer. Entonces, yo creo que nosotros también muchas veces, si nada más vemos alrededor lo que está a nuestro lado, lo que podemos percibir, ver, lo que podemos palpar, a veces nos podemos distraer. Decimos que vivimos en una sociedad distraída. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos distraen. ¿Y qué es lo que se nos olvida? Lo principal, se nos olvida Dios. ¿Por qué? Porque estoy tan metido en mi trabajo, estoy tan metido en mi teléfono, estoy tan metido en mi computadora, estoy tan metido en mi televisión, en mi familia, que no tengo tiempo para más. Y entonces a veces hay que aprender a levantar la mirada y buscar lo que es importante, ver hacia arriba. Y hacernos la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y a menos que nos hagamos esas preguntas y las reflexionemos y pensemos un poquito sobre eso, vamos a salir en esa búsqueda. Si no, vamos a seguir en lo ordinario, lo mismo de siempre, y a veces sin sentido en la vida. Una vida a veces frustrada, triste. ¿Por qué? Porque no encontramos aquello que nos llena realmente, aquello que nos da la paz, que nos da la felicidad. La importancia de ver hacia arriba y ponernos a pensar qué es lo importante en mi vida, qué es lo que Dios quiere de mí. Es bueno hacernos esa pregunta. Y vemos que los magos, pues el primer lugar donde van a buscar, pues viene a ser un palacio, porque pues los reyes se encuentran en los palacios, y si es un rey el que van a ser, pues van y lo buscan en el palacio. Y cuando llegan le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey, verdad, que está por nacer? Y nos dice el Evangelio que Herodes y toda Jerusalén se sobresalta al saber que el Mesías está por nacer. Entonces, y más Herodes. ¿Por qué? Porque pues está un nuevo rey por nacer y él no quiere soltar su poder, no quiere soltar su reinado. Entonces por eso quiere encontrar a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Esa es la intención, por eso busca a Jesús. Hoy en día también hay gente que busca a Jesús porque quiere acabar con todo lo religioso. Entonces se sigue dando. O a veces también nos puede pasar a nosotros como Herodes. ¿Por qué? Porque pues a veces no queremos soltar. Tengo este apego al dinero, tengo este apego a estas cosas materiales que pues me es indiferente si alguien está pasando necesidad, si alguien está sufriendo, si alguien me está pidiendo ayuda. Y entonces pues sigo acá como el rey, ¿verdad? No quiero soltar y no quiero ayudar. Y a veces el pecado más grande viene a ser la indiferencia. Ser indiferentes cuando vemos una necesidad y no hacer nada. Entonces a veces es la manera en que también seguimos oprimiendo como Herodes a los demás, ¿verdad? La importancia de salir de nosotros mismos
y poder tender la mano al necesitado. Y luego vemos también que Herodes convoca a todos los líderes religiosos, ellos son los que saben, los que conocen la Escritura, y les dice, bueno, ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Y le dicen, pues en Belén de Judá, porque así dice la profecía. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? Pues no hacen nada, se quedan con los brazos cruzados, no salen a la búsqueda. ¿Saben dónde va a nacer el Mesías? Lo han estado esperando por siglos y no hacen nada, se quedan con los brazos cruzados. Y ese es otro peligro que también nosotros podemos tener, que Dios no sea indiferente. Es decir, pues, ¿para qué lo busco? Tengo lo que necesito. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta que hay que vaciarnos de nosotros mismos, porque si estamos vacíos, pues entonces Dios puede entrar. Pero si estamos llenos con tantas cosas, con tantas distracciones, pues ¿cómo puede entrar Dios si no hay lugar? Pues hay que vaciarnos de nosotros mismos y ver lo que es importante. Llegan los magos a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén está a oscuras, es de noche. Entonces, cuando estás a oscuras, pues estás incierto, inseguro, no sabes cómo están las cosas, no ves con claridad, hay confusión. Y a veces nos pasa también que pasamos la oscuridad de nuestra vida. Por ejemplo, a veces la pérdida de un ser querido, a veces viene a ser cosas que sufrimos y que no entendemos por qué tengo que pasar por esto, por qué tengo que sufrir esto. Es ciertas experiencias que no nos dejan de ver la presencia de Dios, porque decimos, estoy sufriendo tanto que ¿dónde está Dios? Me ha dejado solo. Y a veces pasamos por esa oscuridad, pero Dios siempre obra. Pero a veces hay que salir de la oscuridad y buscar la luz, porque si sales de la ciudad, si sales del ruido, si sales de tantas distracciones y te pones a pensar y tomas tiempo para el silencio, vas a poder encontrar la luz. Si no, toda tu vida va a seguir en oscuridad. Entonces, la importancia de salir, tener nuestros momentos de silencio, de encuentro con Dios, para que Dios me muestre su luz. ¿Sí? Hay un santo que acaba de ser beatificado, lo acaban de declarar santo, hace un mes, 2 meses, yo creo que el Papa Leo XIV lo acaba de nombrar santo. Se llama, ay Dios mío, bueno, se llama Bartolo Longo, se llama Bartolo Longo, es italiano y bueno, lo que se dice de él es de satanista a santo, ¿verdad? Les voy a contar un poquito su historia. Él era un niño que creció en una familia pues católica, sus papás eran muy devotos, su mamá siempre rezaba el rosario, su papá también era muy religioso, tenían imágenes en su casa y pues él también rezaba con sus papás. Entonces lo mandaron a una escuela católica, una preparatoria católica, y pues él también, de hecho, pensó en el sacerdocio, quiso ser sacerdote por un tiempo, pero todo es que se fuera a la universidad, y allí pues empezaron otras ideas que estaban en ese tiempo, otras corrientes de pensamiento. Y por eso les decía anteriormente, que había dicho un obispo por ahí en una plática que nos dio, tanto que nos esforzamos en educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, van a la universidad y les quitan la fe, lo más importante. ¿Sí? Bueno, pues este joven fue a la universidad y pues allí había ideas anticlericales, ideas antirreligiosas, el materialismo, la industria que apenas empezaba. Todas esas ideas se fueron metiendo en su mente de tal manera que después ya ridiculizaba la devoción de sus padres. Y entonces pues ya dejó de creer. Y como dicen, si no adoras a Dios, terminarás adorando a las bestias, ¿verdad? Alguien decía por ahí. Pues este joven se metió en el espiritismo que estaba muy vivo en aquel entonces, invocar a los muertos. Entonces entró en ese grupo y por un tiempo se metió muy de lleno en eso, hasta que un día se dio cuenta que le salió a la luz que pues no era en realidad espiritismo, era una secta satánica. Entonces pues lo habían visto a él como con mucha devoción y dijeron, bueno, pues te queremos ordenar sacerdote satánico. Y pues lo ordenaron sacerdote satánico. Y
Y dice él que después de que lo ordenaron sacerdote satánico, dice es que es como si le hubieran arrancado el corazón. Dice, había un vacío dentro de él, dice, y un miedo siempre, se sentía perseguido por sombras, se sentía enfermo también, traía un peso de conciencia muy grande y no sabía qué hacer. Entonces era infeliz completamente. Y en una ocasión pues conoció a otro estudiante que se llamaba Pepe, y entonces empieza él a hablar pues con él, se hacen amigos, y pues Pepe siempre lo trató muy bien, hasta que un día se desahoga con él y le dice, mira, esto es lo que he hecho. Y pensó que su amigo lo iba a juzgar, lo iba a condenar, y le dice su amigo, le dice, mira, dice, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. ¿Por qué no te confiesas? Vamos, yo conozco un padre, vamos para que te confieses. Y fueron, aquel joven se confesó, y dice que después de confesarse fue a la imagen de la Virgen María, y que le dijo, señora, le dijo, tú siempre me has cuidado, dice, le pido a Dios perdón, dice, la Virgen dice que le habló en el interior y le dijo, dice, Dios ya te ha perdonado, ya te confesaste, dice, pero ahora tienes que hacer algo más útil con tu vida. Después como abogado, se graduó de abogado, trabajó con una condesa y la condesa lo mandó a trabajar en un barrio donde había muchos pobres. Y entonces él se conmovió mucho de la necesidad que había, empezó a trabajar con ellos, a llevarles comida, a ayudarles, a enseñarles a trabajar, talleres de cómo trabajar, tanto los jóvenes, las jóvenes, y después les puso una clínica, les puso una escuelita, les enseñaba el catecismo, a rezar el rosario, y después quería construir una basílica. Entonces alguien le donó una imagen de Nuestra Señora del Rosario, y dijo, bueno, pues vamos a empezar la iglesia con esta imagen, va a ser Nuestra Señora del Rosario. Y pues la gente empezó a ir a rezarle la imagen, hubo muchos milagros con aquella imagen, que después pudieron construir la iglesia. Se dio mucha ayuda y pudieron construir un santuario. Después el Santo Padre lo declaró el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, ¿verdad? En Italia. Y entonces allí murió en santa paz, ¿verdad? Entonces vemos cómo la misericordia de Dios siempre es más grande, ¿verdad? No hay pecado que no se pueda perdonar, ¿verdad? Y eso es lo que él siempre que venían a pedirle ayuda, gente que estaba metida en las drogas, los vicios, siempre les contaba su historia. Y siempre había conversiones, ¿verdad? Por la historia que él les contaba. Entonces, siempre podemos salir de las tinieblas, ¿verdad? Dios es muy bueno y quiere que salgamos de esa vida que a veces tenemos, donde sufrimos. Y quiere que estemos bien, que seamos felices. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Por eso cuando los magos salen de aquella ciudad, ven nuevamente la estrella y ven la luz, ¿verdad? Y esa luz la lleva hasta Jesús, hasta Cristo. Y cuando encuentran a Cristo, se postran, lo adoran, lo encuentran todo. Y fue tan grande aquel encuentro que tuvieron con el Señor de una manera tan sencilla que les cambió la vida. Su vida ya no pudo ser la misma. Nos dice el Evangelio que regresaron por otro camino. No regresaron a la vida anterior, sino que fueron transformados, cambiados. Y es lo que le presentan a Jesús. Le presentan oro, que representa pues el homenaje a un rey. Le presentan incienso, ¿verdad? Que es lo que se presenta el sacerdote, las oraciones que le presenta a Dios con el incienso. Y luego la mirra, que representa el amor. Es lo que le entregaron al Señor. Le dieron su adoración, su corazón, su homenaje. Nosotros también tenemos que presentarnos ante Dios, decirle que nos dé su luz, que nos ayude a caminar por el camino del bien para que podamos llevar a nuestros seres queridos siempre aquella ayuda, aquel servicio, aquella bondad, aquel amor. Es lo que debemos llevar siempre a nuestras familias. Le pedimos a Dios que nos dé un corazón como el de los Reyes Magos, que busque siempre al Señor para que cuando lo encontremos, Él pueda transformar nuestras vidas. Que así sea.